Hola a todas y todos. Este sería ya el cuarto video en donde nosotros ya estamos trabajando con una aplicación en Java Swing que nos va a permitir trabajar con base de datos. Ya pudimos armar todo lo que tiene que ver los statements de conexión para traer los cursos, tanto como el listado de cursos, como un curso en específico según su ID. Y ahora tenemos que ir por el modelo de alumno, que ya tiene muchos más métodos, ¿ya? Son los cuatro métodos. Tenemos que traer los alumnos, borrar alumnos, actualizar o agregar, ¿ya? Acá sí tiene algo de sentido poder crear un atributo llamado conexión BD, debido a que tenemos un par de métodos que no son estáticos, ya que se basan en los datos de la clase para poder utilizarse. Entonces, de esta manera, el atributo tiene cierto sentido de existir. Entonces, en este caso, a diferencia del curso, sí vamos a crear un atributo. Siempre es importante que cuando tengamos un atributo tenemos que hacer la instancia, pero recordemos que la conexión no la vamos a traer por argumento, la vamos a instanciar de manera directa. Y tenemos que hacerlo en ambos constructores, porque si no de ninguna manera vamos a poder tener acceso a este atributo, ya que va a estar null definido como base. Vamos a partir con los métodos que no son estáticos, ya que creamos este atributo conexión, ¿ya? Vamos a partir con el agregar alumno, que sería uno de los primeros que tenemos que trabajar en la lista. Como ya habíamos mencionado, todas las operaciones con la base de datos tienen que ser trabajadas dentro de un bloque try catch. Este método, como es de retorno void, no necesito retornar nada. Simplemente trabajar con el código y ya va. Nada más que hacer. En el catch, por supuesto, tenemos que colocar un mensaje descriptivo para entender qué fue lo que ocurrió. Error al agregar alumno, dos puntos, y el mensaje, por supuesto, concatenado. Perfecto. Acá tenemos que hacer algo muy similar a lo que hicimos con curso, pero hay una pequeña diferencia que tiene que ver con cómo nosotros hacemos la consulta. El statement lo tenemos que preparar de la misma manera. El tema es cómo ejecutamos ese statement. Entonces, vamos a definir lo mismo, que sería importar el prepared statement, y en este caso no necesitaremos el result set por ahora, lo vamos a importar pero para más tarde. Simplemente que en tanto agregar, actualizar o borrar alumno no vamos a necesitar el result set, porque ese tipo de operaciones no arroja resultado, simplemente ocurre. Entonces, vamos a preparar la consulta. Prepare statement ps igual a this, porque ahora es parte de la propiedad de la clase, conexión, punto, connection, punto, prepare statement, al igual que lo habíamos hecho con anterioridad. Vamos a agregar un alumno, por lo tanto tenemos que hacer un comando de insert. El insert tiene la estructura clásica, insert into, ¿cierto? La tabla se llama alumno, pero los atributos no los recuerdo, pero siempre podemos recurrir a este pequeño modelo que les tengo preparado y les muestro. Tenemos ID alumno, nombre completo, nombre apoderado, fecha de nacimiento y ID curso. Es muy importante, ya que el ID curso es llave foránea. Entonces vamos a definir ese insert. El ID no lo necesitamos porque el ID es autoincrementable, ¿ya? Entonces vamos a partir desde nombre completo. Luego, nombre apoderado. Seguimos con fecha de nacimiento y finalmente el ID curso.
Y como es un prepared statement, los values tienen que ir según la plantilla. Pregunta, pregunta, pregunta y pregunta. Al igual como lo hicimos con el curso ByID, aquí también nosotros vamos a ocupar una plantilla para preparar el statement y luego entregarle los valores que necesitamos. El primero que necesitamos es el nombre completo. ps.setString, porque el nombre completo es una string, en el primer índice, el nombre completo, que ya me lo completó rápidamente. Simplemente a mí me gusta agregarle el this, solo para tener ahí claramente de que esa propiedad no es un misterio, sino que viene del objeto, de la instancia, ¿cierto? Luego, el nombre apoderado. También es un string, pero ahora va en el índice 2, que ya sería el segundo símbolo de pregunta. Y sería el this.nombre apoderado. Acá hay un pequeño truco, o más que truco, una salvedad. Porque si nos ponemos a pensar, el local date es un objeto que me ayuda a manipular la fecha, pero directamente la base de datos no tiene un método de setter para un set local date o un set date. Para estos casos en específico tenemos que utilizar el set object. De esa manera podemos ingresar un objeto en particular hacia el template, que aquí sería el this.fecha nacimiento. JDBC por dentro va a ser la magia de entender el atributo de la fecha de nacimiento es un datetime, por lo tanto yo entenderé asumir ese local date como datetime y así lo va a poder insertar de manera correcta. Pero nosotros simplemente tenemos que enviarle el objeto y ya. Y el último atributo que sería el setInt, porque el ID curso en el 4 es un entero, pero ese viene del curso.getID. Deberíamos tener un getter, que al parecer no lo creamos al inicio. Entonces vamos a volver acá y lo vamos a crear. Insertar código getter ID. Listo. Ahí está el ID creado. Entonces de esta manera extraemos el getID del curso, que es parte de la propiedad de alumno. El alumno tiene un curso y ese curso tiene un ID. Y de esa manera ya tenemos el statement preparado. Pero a diferencia de las consultas en general, nosotros simplemente tenemos que hacer un execute update. De esta manera, nosotros vamos a tener como un resultado la cantidad de filas que fueron afectadas por este comando, en efecto. No devuelve un result set, sino que un entero. Pero como nosotros no vamos a utilizar la salida de ninguna manera, simplemente no vamos a hacer nada con él y lo vamos a ejecutar. Y listo. Esta misma estructura de consulta me va a servir para el borrar y para el actualizar. Lo único que cambia es el statement que insertamos. Entonces, vamos a copiar y vamos para el actualizar. Vamos a cambiar el mensaje error al editar alumno, ¿cierto? O al actualizar. Y aquí, por supuesto, tenemos que cambiar la consulta. Vamos a componerla desde cero. Recordemos que para actualizar un registro en la tabla, yo lo que tengo que hacer es hacer un update, la tabla, alumno, set. Y aquí vamos a modificar todos los campos que queremos hacer. Y podemos modificarlos todos, excepto el ID, por supuesto. Si modificamos el ID, va a ser raro. Set, nombre completo, igual a pregunta, porque sigue siendo una plantilla. Coma, nombre apoderado, igual a pregunta también. Fecha, nacimiento, lo mismo. Y finalmente el ID curso. Pero no podemos hacer un update sin usar un where, porque si no vamos a cambiar a todos los alumnos que tengan la misma estructura de esta información que yo estoy empujando. Y aquí es donde nosotros decimos where id alumno
igual a pregunta también. Y lo único que cambia acá es que ahora tenemos algo más que agregar a la plantilla, que sería un quinto elemento. ps.setInt en la posición 5, ya que el último es el 4, el this.id. Y a esta altura nosotros ya deberíamos tener el ID en el objeto alumno que estamos actualizando. Listo. Agregar y actualizar. Ok. Ahora vamos con el delete. Y el delete, la estructura es muy similar. Cambia la consulta. Aquí. Se me había olvidado de que el método delete es estático. ¿Ya? Por eso me dio estos errores que están mostrándose acá. Lo único que tenemos que cambiar acá es que como es estático, ya no tiene acceso al atributo del objeto, porque recordemos que los métodos estáticos no pertenecen al objeto, pertenecen a la clase. Pero podemos mitigar esto haciendo un new conexión bd, y con eso ya mitigamos el primer error. Segundo, estamos utilizando variables desde el objeto. Utilizar el this significa que vamos a utilizar todo desde el objeto. Pero para el delete lo único que necesitamos es el ID que viene por el argumento. Así que vamos a quitar el resto de las cosas y en el primer elemento del template vamos a simplemente colocar el ID que viene desde acá arriba. ¿Ok? Y por supuesto, como es de tipo int, este setString no es compatible. Voy a cambiarlo a setInt. Y finalmente, ahora que ya no hay más errores, vamos a colocar y cambiar la consulta. Para borrar un registro, tenemos que hacer la consulta de delete from, nombre de la tabla, alumno, where id alumno sea igual a pregunta. Y de esa manera, a través de este set, vamos a inyectar este ID que llega por parámetro hacia la consulta, por lo tanto al ejecutarse debería borrar el alumno. Y el mensaje de error también lo vamos a cambiar. Error al borrar alumno. Excelente. Ya tenemos los tres métodos que requieren actualizar información en la base de datos. Ok. Y nos quedaría por último el que nos trae todos los alumnos, ¿cierto? ¿Y ese cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a recurrir a lo que ya tenemos hecho de curso, pero lo vamos a amalgamar para que funcione para los alumnos. En este caso, voy a copiar este código, pero por supuesto voy a tener mucho error porque esto está diseñado para los cursos, ¿ya? Siempre cuando copiemos código y lo reutilicemos tenemos que ser conscientes de los errores que podemos tener. Entonces, primero, el ArrayList local, que es el que yo devuelvo al final, tiene la estructura de ArrayList curso, pero lo que yo espero retornar es un ArrayList de alumno. Vamos a cambiar el tipo de alumno. Listo. Ahora vamos a, por supuesto, cambiarle el nombre a la variable local porque esta lista no es de cursos, es de alumnos. Y acá lo que podemos hacer es recurrir a refactor, cambiar el nombre o rename y le vamos a colocar alumnos. Refactorizar. Y lo cambiar todas las instancias que se ocupan dentro del mismo método. Siguiente, vamos a hacer la consulta. ¿Ya? Esta consulta se apalanca con lo que tiene que ver con el curso, no con el alumno en específico. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer la consulta que tiene que ver con el alumno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Select ID alumno, nombre completo, nombre apoderado, ID curso, from alumno. En mayúscula me gustan las palabras reservadas del SQL. Y vamos a ejecutar la consulta en donde no vamos a sacar el ID curso, vamos a sacar el ID alumno. Vamos a cambiar acá y vamos a cambiar esta variable, ID alumno. Lo mismo con el nombre completo, nombre apoderado,
y el ID curso, que en este caso sí lo necesitamos. Resultado, get int ID curso. Y por supuesto, acá en la parte de los nombres tenemos que cambiar el parámetro al nombre de la columna que estamos queriendo consultar. ¿Ya? Aquí simplemente lo copio de acá, lo pego acá, copio acá, pego acá, copio acá, pego acá, lo mismo acá. Tienen que calzar todos. ¿Ya? Y esta parte es sumamente importante porque recordemos que el alumno, para ser instanciado, también necesita saber en qué curso está. Y está bien. Sabemos el ID curso, pero necesita el objeto curso. Y por eso nosotros creamos el método estático curso.getById. Entonces, en este caso, tomamos el ID curso que nos retornó la consulta y lo vamos a utilizar para traer el objeto curso que armamos en un inicio. Y ya una vez tengamos el curso incluso, porque era el último parámetro que necesitábamos para crear un alumno, vamos a crearlo. A igual a new alumno, en donde, ¿qué es lo que recibe? Control espacio, el truco. Tenemos dos constructores. En este caso necesitamos el que recibe el ID, ¿ya? Y vamos a colocarlo a ver si lo completa correctamente. Fijémonos bien. ID curso, este está mal, porque el primero recibe el ID alumno. ID alumno. Luego tenemos el nombre. Aquí está. ID, nombre completo, nombre apoderado, local date, fecha de nacimiento y curso. La fecha de nacimiento no la estamos rescatando. Y esa parte también es súper tricky. Vamos a traer la fecha de nacimiento. Y acá esta parte es entretenida porque nosotros podemos decirle a JDBC, tráeme un local date, pero tengo que hacerlo de una manera especial. ¿Ok? Tengo que decir local date, fecha, nacimiento. ¿Y se acuerdan cuando nosotros mandamos el local date hacia el statement? Nosotros hacemos un set object. Acá la vuelta es lo mismo. Tenemos que utilizar el get object, donde va a ser el nombre, la fecha de nacimiento, pero necesitamos sí o sí entregarle como argumento de qué tipo va a ser ese objeto. ¿Ya? Y aquí, si no me equivoco, podemos decir local date.class. Y de esta manera yo le digo, tráeme un objeto que viene en la columna fecha de nacimiento y que sea de tipo local date. Con este local date.class le especificamos que lo traiga correctamente. Y entonces ahora con la fecha de nacimiento la pasamos correctamente acá. Y el curso, que ya lo instanciamos acá arriba, que se llama C. Y listo. Cerramos. Y al listado de alumnos agregamos A. Y con esto ya tenemos todo lo que tiene que ver con las consultas a la base de datos completado. En el siguiente video vamos a ver cómo crear el controlador y cómo ya empezamos a juntar todo esto que hemos creado para que nuestra aplicación pueda funcionar. Prepárense porque pueden haber errores, así que ahí los vamos a ir corrigiendo durante la ejecución. Muchas gracias.